Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar mucha curiosidad y, por qué no decirlo, también un poquito de drama. Vamos a meternos de lleno en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la pregunta que flota en el aire es, ¿Kerem Bürsin esconde algo de Hande Erçel? ¿Por qué se está mostrando tan reservado últimamente? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores y las posibles razones detrás de esta aparente distancia. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo y activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, que siempre vienen cargados de las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Su química en pantalla y fuera de ella siempre ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Desde que se conocieron en las grabaciones de la serie Senkalkam, su relación evolucionó de la pantalla a la vida real, y desde entonces, hemos sido testigos de momentos que nos han hecho suspirar. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos notado un cambio en la dinámica, o al menos eso es lo que perciben muchos de sus seguidores y la prensa. Kerem, en particular, ha sido un poco más evasivo a la hora de hablar sobre su vida personal y, especialmente, sobre su relación con Hande. Esto ha dado pie a muchas especulaciones. ¿Está todo bien entre ellos? ¿Hay algún problema que no nos quieren contar? ¿O simplemente está protegiendo su privacidad? Vamos a empezar por analizar los recientes comportamientos y declaraciones de Kerem Bürsin. En varias entrevistas, cuando se le pregunta directamente sobre Hande, sus respuestas tienden a ser cortas, un poco genéricas y a veces hasta un poco incómodas. No es el Kerem efusivo y abierto que solíamos ver cuando hablaba de ella. Antes, cada mención de Hande venía acompañada de una sonrisa radiante y palabras de admiración. Ahora parece que esquiva las preguntas o las redirige. Por ejemplo, en una reciente entrevista en un programa de televisión, se le preguntó sobre los planes de futuro con Hande y su respuesta fue algo como, estamos bien, vivimos el día a día. Tenemos nuestras carreras y nuestros proyectos. Si bien es una respuesta perfectamente válida y madura, para quienes siguen de cerca su relación, suena diferente, menos apasionada. Esta reserva ha sido interpretada por muchos como una señal de que algo no está marchando sobre ruedas. Ahora, ¿qué puede estar detrás de esta actitud? Una de las posibilidades más fuertes es la presión mediática. Kerem y Hande son figuras públicas de primer nivel. Cada uno de sus movimientos, cada aparición pública, cada foto que comparten es analizada hasta el último detalle por la prensa y por los fans. Esta constante atención puede ser agotadora y a veces insostenible. Tal vez Kerem ha decidido que es mejor bajar el perfil, proteger su relación de los focos y crear una especie de burbuja privada donde puedan ser ellos mismos, sin la presión de tener que cumplir con las expectativas del público o de la prensa. Es un mecanismo de defensa natural cuando uno se siente constantemente observado. Otra teoría, y esta es un poco más especulativa pero no menos interesante, es que Kerem podría estar preparándose para un gran anuncio. A veces, cuando las parejas deciden dar un paso importante en su relación, como un compromiso, una mudanza juntos o incluso un matrimonio, tienden a volverse más reservados en los meses previos para poder anunciar la noticia de una manera más especial y controlada. Podría ser que Kerem no quiera hablar porque está planeando algo significativo y no quiere arruinar la sorpresa. Piensen en esto, si estuvieran planeando algo así, ¿querrían que cada detalle se filtrara antes de tiempo? Probablemente no. También hay que considerar la posibilidad de que estén atravesando una etapa más tranquila en su relación. Las relaciones, como todo en la vida, tienen sus altibajos, sus fases. Tal vez la etapa de enamoramiento inicial, tan visible y explosiva, ha dado paso a una relación más madura y estable, donde la demostración pública de afecto ya no es tan necesaria o constante. Esto no significa que el amor haya desaparecido, sino que ha evolucionado. A veces, una relación sólida se construye en la tranquilidad y la discreción, más que en la exhibición constante. Los fans, acostumbrados a verlos siempre unidos y expresando su amor abiertamente, pueden malinterpretar esta calma como una señal de distanciamiento. Otra razón podría ser profesional. Kerem Bürsin está enfocado en su carrera, y quizás este enfoque implica asumir proyectos que requieran una imagen pública diferente, o simplemente que necesita canalizar toda su energía en su trabajo.
Además, el mundo del entretenimiento es muy dinámico, y a veces, mantener un perfil bajo puede ser estratégicamente beneficioso para evitar distracciones o controversias que puedan afectar su carrera. Quizás hay acuerdos contractuales o estrategias de marketing que implican un cierto nivel de reserva sobre su vida personal en este momento. Ahora, ¿qué pasa con Andercel? Ella, por su parte, parece mantener una actitud un poco más equilibrada. Si bien también se ha vuelto más reservada que antes, sus apariciones suelen ser un poco más abiertas. En algunas ocasiones, cuando se le pregunta por Kerem, sonríe y dice que están bien, sin entrar en muchos detalles. Esto podría indicar que ella es la que mantiene un poco más la calma y la positividad ante la presión mediática, mientras que Kerem está lidiando con ello de una manera más hermética. Analizando las redes sociales, que son siempre un termómetro interesante, ambos suelen compartir aspectos de su vida, pero de manera selectiva. Vemos fotos de sus viajes, de sus proyectos, de sus momentos con amigos, pero las publicaciones conjuntas, o las que dejan lugar a dudas sobre su relación, son cada vez menos frecuentes. Esto, de nuevo, alimenta las especulaciones. ¿Significa que ya no comparten tantos momentos juntos, o simplemente que deciden no hacerlos públicos? Es importante recordar que la imagen pública de una pareja no siempre refleja la realidad. Lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas es una versión curada de sus vidas. Detrás de las cámaras, pueden estar viviendo su relación de una manera completamente diferente. Es fácil caer en la trampa de creer que sabemos todo sobre ellos, pero la verdad es que solo vemos la punta del iceberg. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿Kerem Bürsin esconde algo de Andercel? Basándonos en las observaciones, no podemos afirmar con certeza que esté escondiendo algo negativo o preocupante. Lo más probable es que sea una combinación de factores: la necesidad de proteger su privacidad, la presión mediática, una posible evolución en la madurez de su relación, o incluso planes futuros que prefieren mantener en secreto. La reserva de Kerem podría ser simplemente su manera de gestionar la atención constante que reciben. No necesariamente indica un problema, sino una estrategia para preservar su bienestar y el de su relación. Podríamos incluso pensar que esta reserva es una muestra de respeto hacia Ande. Si él siente que la constante exposición y las preguntas invasivas son perjudiciales para ella o para su relación, optar por el silencio y la discreción sería una forma de protegerla. Él podría estar intentando crear un espacio seguro para ambos, lejos del escrutinio público. Es fascinante cómo la audiencia se involucra tanto en la vida de sus celebridades favoritas. Queremos que sean felices, queremos que su amor perdure, y por eso nos preocupamos cuando percibimos algún cambio. Sin embargo, también debemos recordar que ellos son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias maneras de gestionar sus relaciones. En resumen, la aparente reserva de Kerem Bürsin sobre su relación con Andercel no tiene una respuesta única y definitiva. Podríamos estar ante una estrategia para proteger su intimidad, una consecuencia de la intensa presión mediática, una señal de que su relación ha entrado en una fase más madura y discreta, o incluso la preparación para un anuncio importante. Lo que sí es claro es que la pareja prefiere mantener muchos aspectos de su vida en privado, y esto, aunque genere dudas en algunos, podría ser la clave para la longevidad de su relación en el ojo público. Lo que vemos es solo una parte de la historia, y la verdadera naturaleza de su vínculo solo ellos la conocen. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem Bürsin y Andercel, y que les haya parecido intrigante y esclarecedor. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Kerem está escondiendo algo? ¿Qué piensan ustedes sobre su actitud reservada? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.